Y bueno, recién nos enteramos de cómo, cuando había hecho el maestro Horacio Salgán su primer arreglo, porque tenemos que considerar, entre otras tantas, dos gracias esenciales, según modestísima opinión de mucha gente que sabe música y de nosotros que sabemos escuchar música. El maestro Salgán es un gran pianista, pero además es un excepcional instrumentista, arreglador o arreglista, como quieran ustedes, ¿no? Y decíamos que entonces, primer arreglo que hace Salgán en su vida para la composición de Canaro, Los Indios, para la orquesta de Miguel Caló. ¿Cómo cayó en el ambiente? Bueno, yo solamente tuve una sola referencia, porque también las cosas en aquella época, primero que yo no tenía ni nunca tuve mucha relación así de estar vinculado a... Sí, usted no fue nunca un hombre así de la noche, de la, de la farra. Claro, de reuniones y cosas así. De manera que a mí yo tuve una sola referencia que me dio un gran placer, porque salió en un diario haciendo el elogio del arreglo. Y siendo mi primer arreglo, pues lo que menos esperaba era una repercusión. Hasta ahí, porque la publicación del comentario de un arreglo era ya un hecho bastante inusual, ¿no? Así que para mí fue muy alentador esto, ¿no? Mientras seguía trabajando con Firpo. Sí, mientras yo seguía trabajando. ¿Usted se acuerda quién alguno de los músicos que integraban, digo, algún cuarteto de Firpo o la orquesta de Firpo, nombres que hayan quedado en la memoria? Sí, estaba Cambareri, ¿no es cierto? Estaba el primer violín Rossi, había un violinista Forte, Claudio González, el contrabajista Corleto, el bandoneón Marino, ¿no? El cantor Carlos Varela, en fin, había una serie, Cordisco, un bandoneonista con el que suelo encontrarme. Todavía nos encontramos, y recordamos aquella época tan lejana y, sin embargo, tan cerca de las sensaciones de uno que una retrotrae esas emociones de aquella época. En aquel tiempo el tango evidentemente tenía sus lugares donde se tocaba, sus pequeñas catedrales, ¿no es cierto? El tango era en todos los barrios había orquestitas, grandes o pequeñas, generalmente sexteto. Ahora, o algo así. De esta orquesta, Firpo, arreglo a De Caro, ¿cómo continúa la carrera suya? Bueno, tocando, como continué tocando en diversos conjuntos, y curiosamente también, yo comencé, como le decía hoy, tocando en un cine ahí, que se llama el Cine Universal, en la calle Lácar y Avenida San Martín, que viene a ser El Talar y un poquito también Villa al Parque, está en el medio. Y anteriormente a que yo estuviese tocando ahí, había estado tocando el piano Carlito García. Carlito García. Ahora, voy yo a la orquesta de Firpo, me incorporo, después que se va Carlito García, también, ¿no? Así que parecía que yo lo andaba siguiendo. A todo esto, yo no nos conocíamos. No nos conocíamos porque había diversos lugares de trabajo y demás. Y cuando yo estoy en Radio El Mundo, tocando con diversos conjuntos, entonces resulta de que Carlito García estaban con la orquesta Los Hawaiian Serenaders, y también con el dúo Martín y Ledesma, ¿no? O sea, tocando jazz y tocando folclore. Sí, folclore y muchas cosas latinoamericanas o música tropical, porque habían hecho una gira muy grande, Martín de Ledesma, que era un dúo muy bueno, y habían incorporado una serie de rumbas y guajiras y cosas así de la zona latinoamericana. Bueno, entonces ocurría de que a veces con la jazz, Carlitos se iba del país, iba a Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces me dejaba a mí de suplente para hacer, así que siempre andábamos cerca, ¿no es cierto? Ahí fue cuando nos conocimos, ¿no es cierto? Recién nos conocimos. Entonces, yo siempre tocaba... Carlos García siempre fue un hombre tan dulce, tan delicado, además de gran pianista, pero tan gente. Exactamente.
tan Sí, maravilloso. exactamente. ¿no? Yo le Perdóneme la interrupción, pero... No, me parece muy oportuna porque muchas veces el público no conoce estos detalles que como a veces hablamos alguna cosa que no son agradables y que, de algo que no está bien, también tenemos que hablar de lo que está bien. Me parece, ¿No es sí, cierto? sí, sí. Entonces, o sea que empezó a tocar también con Martínez Ledesma, ¿no? Sí, yo Sí. Que tocaba en lugar de Caldito García. Ajá. Y hablando de Caldito, yo le dediqué una samba, porque entre mis composiciones hago muchos géneros, ¿no? Dediqué una samba que se llama La Poesía de la Samba, y en la dedicatoria le puse a Caldito García, gran pianista, gran artista, gran persona. Porque realmente es lo que Es cierto. es lo que yo siento por Rigurosamente, este amigo, sí. ¿no? Qué lindo que usted lo pudiera contar, sí, sí. Sí. Ahora, le voy a pedir una pausa, vamos, no es Sí. una pausa, es Horacio Salgán. Pero como usted ha traído, entre otras cosas, estas grabaciones que usted bien dice son como, bueno, caseras, que no Sí. son profesionales o no están grabadas en grandes estudios. Yo quiero que la gente conozca, y yo quiero conocer también, una grabación de Horacio Salgán interpretando en órgano. Sí. Una composición suya. Mira, un bal jazz. Que tiene un título muy particular, es un bal jazz. Bal jazz, Se sí. llama A César lo que es de César. Claro, ¿no? claro. Así, usted compuso esto y lo... No, es dedicado a mi hijo César. Ah, Es de él ese vals. Entonces, a César lo que es de César. Ajá. Esto no se acuerda cuando lo compuso, lo grabó, No lo tocó. No se acuerda. Tiene- Bueno, pero no importa. Unos cuantos años. Esto yo pienso que es un tesoro, Horacio Salgán en órgano. Es una maravilla, maestro, realmente, además que Bueno, gracias. una de las de los dones, digamos, a destacar que son muy difíciles de conseguir o de poseer. Esto del manejo de los ritmos, ¿no? Yo le comentaba recién, mientras escuchaba la música, recordaba, por ejemplo, cuando hasta el mismo Piazzolla intentó acercarse a las formas de jazz y no le salieron nunca, siendo un gran músico como era. Seguro. Pero en el caso suyo, por ejemplo, toca usted con un swing, como se dice en el campo del jazz, que es muy invitante, absolutamente, como para seguir improvisando con usted. Una maravilla, además es lindísima composición. ¿No han dado con todos estos teclados contemporáneos, de sintetizadores y esas cosas? ¿No lo han intentado? Perdón por saltar en el tiempo. No. Yo tengo una predisposición a tocar los instrumentos reales, por así decir, el piano acústico, Los de los acústicos, grandes, sí. claro. Si bien se han hecho maravillas en la tecnología y de la construcción de instrumentos, se han hecho verdaderas maravillas. Hoy en día se puede tocar a lo mejor un piano que amplificado puede tener muy buen sonido y que pesa 25 kilos, ¿no es cierto? Antes había que pesar Claro, hay pianos un peso. con micrófonos en cada una de las teclas. Exactamente. Que se los trabaja de mil maneras. En fin. Exactamente, entonces sí, pero yo tengo, en fin, la predisposición y
me gusta los instrumentos clásicos, de los de siempre, un ¿no? músico muy Yo exquisito. creo que un gran piano de cola, de gran cola, un piano de gran cola, Sí. solamente es sustituible por otro piano de gran cola, Sí, ¿no es estamos cierto? de acuerdo. La nobleza, Admitiendo la maravilla de la tecnología, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. pero la nobleza sonora claro. es una cosa. Claro. Maestro, estábamos todavía con Horacio Salgán, siempre joven, bueno, tocando aquí, allá, con un conjunto, con una orquesta. ¿Cuándo va, qué es lo que va ocurriendo después? ¿Cómo, no solamente los músicos, Sí. sino de pronto cuando Salgán empieza a ser un hombre, digamos, ya líder y protagonista de todo? Eso comienza en 1944, cuando yo aparezco con mi orquesta. Ajá. ¿Cómo decide lo de la orquesta? Mi orquesta debuta en 1944, de donde hace 50 años que comencé con mi orquesta. Y fue naturalmente, fue una curiosidad al principio también, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por la formación que usted proponía? No, la o formación por era los arreglos? la usual, convencional. la convencional. O sea, ¿no? los 4 bandoneones. Exactamente, 4 bandoneones, 4 violines y cello, contrabajo. Ah, un cello le había agregado. Ese, ya, sí. Pero ya el violonchelo había sido agregado a la orquesta de Troilo también, Ajá. y la orquesta de Fresedo también tenía violonchelo. Es decir, sí. que no era una innovación Claro. de mi parte. Los arreglos suyos. Todos los arreglos, desde el día que yo comencé con mi orquesta hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho siempre procuré hacerlo yo. Esto, lógicamente, es un gran trabajo, pero por otra parte tiene uno la ventaja de hacer las cosas a gusto de uno, como quien dice, Ahí ¿no? empieza el sello, el sonido Salgán, ¿no? Ajá. Eso es lo más concreto. Y va trabajando con esta orquesta, ¿no es Sí. cierto? Comencé con la orquesta con suerte, porque los arreglos que yo hice en el año 44, hace 50 años, para mi orquesta, todavía me sirven. Ajá. Como por ejemplo el tango Ojos Negros, ¿no es cierto? El tango Trenzas, ¿no? Yuyeta, ¿no es cierto? Una serie de tangos que hice en ese momento. ¿Usted estudió con alguien instrumentación? Vea, yo estudié con el maestro Rubione, por ejemplo, estudié armonía con él, y algunas cosas de instrumentación y demás. Pero en general he estudiado bastante por cuenta mía, ¿no es cierto? Si bien he tenido como base algunas enseñanzas de estos maestros, con el maestro Marcoli también estudié contrapunto con él. Pero yo después he desarrollado mi forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Teniendo siempre gran respeto por aquellas enseñanzas de estos maestros. ¿no? Bueno, la suerte que tuve, un privilegio que Dios me dio, de que desde el principio, ya aquellas cosas que hice en primera intención, ya se marcaron como algo, aunque yo no me lo propuse, como algo personal, porque yo no me acerqué al tango con la pretensión de decir, bueno, ahora van a ver, ¿no es cierto? Ni ahora voy a hacer las cosas, ahora acá falta la evolución, ni nada, no, absolutamente, todo lo contrario. Naturalmente escribió lo que usted sentía. Claro. Y Y pensaba además, ni contra nadie. absolutamente. Además con ya premeditadamente, ya con un respeto absoluto, total, en todo lo que de mí dependía, hacia el autor, hacia la melodía, que apareciera la melodía, por lo menos con absoluta claridad, en la primera vez que se ponía el tema, la primera, segunda, tercera parte, sí que tenía 3, desde primera intención, decir, el respeto por la obra y por el autor. ¿No es cierto? Siempre fue muy exigente con el tema ensayos, con todo este tipo de cosas. No mucho. ¿No? Vea que cuando yo lo recuerdo, década del 50, 60, sí, había que ensayar, ¿no? Claro, pero yo me confié mucho más en, si bien había que ensayar, ¿no es cierto? Además estaba la ventaja de que habiendo orquestas estables, es decir, que su elenco era estable, ¿no es cierto? Ya lo que se ensayaba
ya quedaba incorporado. Claro, iban conociendo el material. Sí, sí. Y se podía tocar con una orquesta con un conocimiento pleno de la intención de la obra, de los detalles de la instrumentación, y ensayar con gente, porque muchas veces en estos momentos ya es difícil el mantenimiento de una orquesta así. No es cierto? Prácticamente imposible desde el punto de vista económico y demás. Exactamente, prácticamente ya no. Pero en aquella época sí se podía. Ahora yo me confiaba mucho más que en la cantidad de ensayos, en tratar de que el arreglo contuviera elementos que fueran fácilmente comprensibles para cada uno, de manera que aquello que se comprende se puede expresar con facilidad, ¿no es cierto? Contando más con la gravitación de la obra en sí, o del arreglo en sí, sobre el ejecutante, que las explicaciones que yo podía dar en un ensayo. ¿No es cierto? Eso fue la idea, y a mí me dio un gran resultado. Ahora, ¿cuándo fue que formó la orquesta que tuvimos la gracia y el privilegio de conocer en aquella Radio Splendid, por ejemplo, cuando, como yo contaba a la audiencia, los músicos que había en aquel entonces, de Lalo Schifrin para arriba o para abajo, algunos de nosotros, íbamos a escuchar todos los ensayos, íbamos cada vez que usted interpretaba en una audición, porque era una maravilla, rodeamos la orquesta. ¿Cuándo aparece esa orquesta? Porque yo ya tenía otros timbres. Claro. Esa orquesta, yo tuve la primera orquesta hasta el año 47, 48 aproximadamente. En esa orquesta también tuvo la inclusión de grandes cantores, como el caso de Rivero. Rivero en realidad comienza su carrera con usted. Es decir, él ya había cantado durante un tiempo y se había retirado del canto y se dedicaba, tenía su empleo, pero aparte se dedicaba también a acompañar con la guitarra porque él tocaba muy bien la guitarra. ¿No? Entonces un día lo incorporo yo en mi orquesta, pero ya como cantor, y al poco tiempo se hace gran éxito de mi orquesta. Tal es así que después de ahí se incorpora a la orquesta de Aníbal Troilo. Pero es curioso, porque si yo no me equivoco, o si no estoy mal informado, Rivero comienza su vida trascendente con usted, que también va a empezar la Goyeneche con También usted. Goyeneche. También cuando... ¿Qué me cuenta? Claro, Goyeneche, yo formo nuevamente, después que dejé esta primera orquesta, formo nuevamente la orquesta en el año 50. Eso de fecha me acuerdo bien. El año 50. Debutando en Radio Belgrano, se incorpora también un cantor, Ángel Díaz, muy buen cantor, Horacio Deval, Oscar Serpa. Horacio Deval, que tiene una voz excelente. Oscar Serpa, Jorge Durán, que es un gran cantor. Y en un momento dado, se acercan y me presentan a Goyeneche, que en ese momento era colectivero, Roberto. Entre otras cosas, quiero siempre destacar que la gran persona que es Goyeneche, es una gran persona Goyeneche. Bueno, se acerca y entonces lo incorporo a mi orquesta, grabamos, tocamos, hacemos baile, un lado otro, bueno, y después también pasa a la orquesta de Aníbal Troilo. Goyeneche, que es uno de los, creo yo, usted corríjame, de los pocos excelentes cantantes que hubo en la música popular argentina, pero con el don tan particular de poder cantar arreglos complejos detrás, sin tener que necesitar la apoyatura porque tiene un don tan grande desde el punto de vista musical. Él no era músico, no fue músico. No, pero tiene la musicalidad él en su persona, ¿no es cierto? Concretamente me decía usted que en el año 50 es cuando vuelve a hacer la orquesta. ¿Es esta orquesta donde usted incorpora otros timbres? Sí, donde yo incorporo ya un instrumento que es el clarinete bajo. El clarón. El clarón, claro. No, la finalidad y el porqué de la incorporación de este instrumento, yo la he explicado alguna vez y he dicho que se debía a que en la orquesta hacía falta un instrumento grave, ¿no es cierto? Un instrumento que tocara los bajos, la parte grave, la parte de los bajos de la orquesta, o de la obra o del arreglo,
que tuviera un cuerpo, pero que no molestara por su sonido demasiado sobresaliente a los otros. Porque sucede lo siguiente, vamos a suponer que una orquesta convencional de 4 violines, viola y violonchelo. Si el violonchelo está haciendo algún canto, la melodía, con lo demás de la cuerda, ya no podemos contar con el violonchelo para hacer los bajos. ¿No es cierto? No podemos reforzar. Claro. En ese momento tal vez el contrabajo tenga que tocar pizzicato para marcar el ritmo. Quiere decir que la parte grave adolece... Los comentarios y demás. Claro, queda en el aire completamente, queda sin bajo. El bajo de bandoneón, que hablando del bandoneón es un maravilloso instrumento, donde el bajo del bandoneón, dentro del equilibrio de sí mismo, está perfectamente equilibrado, pero ese bajo no es lo suficientemente poderoso ni tiene suficiente cuerpo como para ser bajo de una orquesta. Para intervenir en una orquesta. Claro. Algunos otros instrumentos podían haberse incorporado, pero yo consideré el más propicio, y por suerte la práctica me dio buen resultado, el clarinete bajo. Maravilloso. Porque se unía perfectamente con la parte grave del bandoneón y hasta con la aguda, a veces haciendo cosas con el bajo, con el contrabajo, con todos. Permítame que compartamos con la gente otra cosa preciosa suya. En este caso es usted en piano. Sí. El tango del balanceo. Ah, sí. Sí, porque esta es una cosa que yo llegué a conocer, que es una cosa lindísima y que ya la vamos a compartir. ¿Cómo no? Ven que bailando sentiremos corazón a corazón. Ven que juntitos viviremos con su ritmo arrollador. Ven que este balanceo canta y bailo con mi amor. Para bailar, el balanceo es sensacional. Porque al bailar ya el baile hay que amarrar el sonido más. Para cantar, para bailar, el balanceo es sensacional. Ahora, maestro, después del informativo que tenemos de las 10 de la noche,
me va a gustar que me cuente un poco esto de la incorporación, como decíamos, de percusión en una forma tanguera, ¿no? Y por esta parte no puedo evitar pensar, cuando estamos hablando antes, el sonido que lo fue distinguiendo, digamos, así como en los Estados Unidos, digamos, uno no podía confundir a Duke Ellington en la manera en que combinaba timbres de la orquesta, una orquesta aparentemente convencional, pero otra cosa, no, pero tenía su... así como llegamos a la modernidad de otro gran músico estadounidense, que bueno, yo pienso que si usted hubiera nacido allá, estaría en ese lugar desde hace tiempo, Quincy Jones, otro instrumentista excepcional, ¿no es cierto? Pero vamos al informativo, después me cuenta todo esto. Está con nosotros uno de los más grandes instrumentistas y creadores de música en nuestro país, el maestro Horacio Salgán, que vuelvo a repetirles, ha cumplido años hace pocos días y nos homenajeamos nosotros con su voz, sus recuerdos y su música, sobre todo la música a la que no van a encontrar ustedes grabada por allí, lamentablemente, ¿no? Pero estamos hablando, estimado maestro, de este tango del balanceo, donde que aparece el clarón, aparecía percusión, aparecen voces, ¿no? Cuénteme un poco, esta maravilla como... yo desde hacía un tiempo anterior a esta grabación y a esta composición, un tiempo, unos cuantos años antes, yo había dicho, pensaba de que hubiera sido siempre útil incorporar una percusión a la orquesta típica, una prudente percusión, ¿no es cierto?, que tuviera un carácter independiente, porque en la orquesta de Fresedo y en la orquesta de Canaro había percusión. Sí, yo me acuerdo, sí. Exactamente. Tenía arpa, pero también tenía como una batería. Sí, tenía una batería. Y Canaro también. Pero esta batería era solamente un refuerzo del acompañamiento que hacía el piano o los bandoneones, es decir, que no era un grupo independiente, sino que era un grupo para reforzar la labor del pianista o de los bandoneones para reforzar la acentuación. Exactamente, un poco, ¿no? La parte rítmica. Mira, yo había pensado de que hubiera sido importante, como en otros géneros musicales, tropicales y demás, el jazz, ¿no es cierto?, que donde la batería tiene un rol independiente de lo que hace el piano. E incluso, al existir este grupo, esta batería o esta percusión que tiene un rol rítmico, permitiría al piano o a los bandoneones liberarse de la marcación rítmica y hacer música. Exactamente, en ese momento. Entonces, fue que se me ocurrió a mí la creación de un género musical, de una forma de tango, sin pretensiones como de costumbre, sino para concretar esta idea. Yo hice dos tangos, que uno se llamaba Tango del Balanceo y Con Bombo Legüero, el otro, ¿no? Esto se grabó en discos Philips, en un disco de 45 minutos, es decir, un disco pequeño. 45 revoluciones. 45 revoluciones, exactamente. Era un disco pequeño. Se grabó y en la grabación interviene en bombo legüero, porque interviene Adolfo Ábalos. Nada menos. Claro. Qué maravilla. Sí, porque yo no quise poner batería, porque la batería en ese momento era un instrumento absolutamente identificado con el jazz. Disponiendo nosotros de instrumentos de uso y nacional. Claro, percusiones diferentes, claro. Una percusión como el bombo legüero, yo preferí poner el bombo legüero, ¿no es cierto? Por eso que el segundo tango se llama Con Bombo Legüero. Esta idea fue complementada con la parte del bombo legüero con los cocos, estos que se usaban muy comúnmente, también ya se usan en diversas... ¿Qué le llamaríamos coco? Es como realmente como parecido al coco, la fruta, que se lo percute.
Exactamente. También yo Las conseguí... maracas, otra cosa. Es otra cosa. Sí, sí. Es también un... El coco, digamos, es como una media bocha. Que Eso mismo, con una bocha que hueca donde se golpea y que tiene sonido. Yo conseguí esto porque en un momento dado acá se encontraba fácilmente. Pero llegó un momento que no sé por qué no se encontraba. Y casualmente lo encontré en un templo en Japón. Fíjese usted, porque es parte de la liturgia, es decir, son sonidos muy ligados a los asiáticos, a la música chinos, oriental. a la música oriental. Bueno, la cuestión que esto está complementado por el bombo, el bombo está complementado por estos cocos, ¿no es cierto? Además, quise hacer de esto también una cosa totalmente rítmica, ¿no? De forma que también le apliqué una letra que le puse yo sin pretensiones poéticas, sino que fuera onomatopéica, que fuera para acentuar estos ritmos, ¿no? Por eso se ha escuchado a este conjunto formado por estos extraordinarios cantantes que son Luis Ordóñez, Romana Farrés y Marta Quintana, cantar estas sílabas que son de marca rítmica. Sí, agregaduras así rítmicas, tal cual. Muy bello. Bueno, yo hice esto y después pasé un tiempo y me olvidé de que esto lo había hecho. Pero para mi suerte, después de un 20 y tantos años, o 20 años, una cosa así, a algunos maestros les gustó. Esta experiencia que yo tuve con esto no significa que yo pienso que de ninguna manera que es necesario la percusión para tocar un tango. La orquesta típica está formada magníficamente. Pero yo quería hacer una pregunta a propósito de esto, viene muy a punto, aunque no sabía que íbamos a desembocar en este tema de la percusión en el tango del balanceo. Considerando, digamos, la riqueza imaginativa suya en cuanto al manejo así tan sutil, tan rico de los sonidos, de los timbres de una orquesta, ¿no? ¿Nunca sintió que la alineación de la orquesta típica, es cierto que usted la enriquece con el clarón, la enriquece con una serie de matices, pero digo, ¿nunca sintió que la alineación de la orquesta típica en la que, como usted bien decía, bandoneones y violines, en muchas partes se ocupan de marcar ritmos, son, ¿no? Sí. Que era como un corsé demasiado grande para una imaginación como la suya? Claro, por eso que yo puse esto en... pero digo, al margen de esto, que es cierto, ¿por qué pedirle a usted más? No es que le pida más. Digo, si alguna vez se imaginó, porque imagine usted, por ejemplo, en una orquesta de jazz, en primer lugar, la rítmica, bueno, trabaja, digamos, como los palafreneros que llevan, digamos, la carroza a un ritmo determinado, y todo lo demás es ornamento. Todo lo demás crean timbres infinitamente distintos, se tocan con cualquier cantidad y diferentes instrumentos. Y en el tango no. ¿Esto no lo sintió como un límite? Yo no lo sentí como límite. Yo me encontré muy cómodo dentro de la formación convencional de la orquesta típica. Pero, como a través del tiempo se ha hecho prácticamente difícil tener una orquesta formada, ¿no es cierto? Si en un momento dado se me hubiera ocurrido a mí tener una experiencia de esta naturaleza, no hubiera tenido la faz práctica de aplicación. Ya está claro, ya está claro. Sí. Pero hubiera sido lindo. Hubiera sido lindo, sí. Seguir experimentando timbres, ¿no? Y sobre esta base, muchos maestros que han agregado percusión, sobre la base también de eso que yo he hecho hace tantos años, ellos también algunos han ampliado los motivos rítmicos, es decir, que eso fue una base que después... Sí. Porque esta grabación que escuchamos tiene como 28 años. Algo parecido, no me acuerdo. Yo no es exacto, pero tiene muchos años. Diga una cosa, yo tengo ganas de que escuchemos un lloro. Sí. Un lloro que no es un tango, pero que Salgán también lo va a hacer así, como ustedes recuerdan, a César lo que es de César, aquel 3x4 yaceado, que con tanto swing hacía el maestro. Yo diría, vamos a escuchar este lloro.
Fue ¿A usted mi- le gustaron muchas músicas así? Sí, esa fue extranjeras? mi primera obra, Su primer obra. mi primera composición. Sí, Opa. en esa época, Mm, ¿no? De esto hace 58 años, yo tenía 20 años. Era muy difícil poder escuchar música brasileña, muy difícil. mm, Muy difícil porque la única posibilidad era por radio, ¿no es mm, cierto? Sí. Y alguna presentación de algún conjunto. Y circunstancialmente vino en ese momento Carmen Miranda con un gran conjunto que creo que era el Bando da Lua, que eran unos Sí. músicos excelentes. Pero Pero eso hasta era... llegó la orquesta de Ari Barroso. ¿se Sí, acuerda? yo Una estuve con Ari orquesta Barroso, terrible. una gran orquesta. Sí. Sí, yo estaba en Radio Belgrano y estuve con Ari Mm. Barroso también escuchando esa orquesta, muy gran orquesta. Y gran compositor Ari Barroso. Mm, Bueno, ese momento era muy difícil de escuchar, así que yo sí, por allá escuchaba a lo mejor el final o una parte de música brasileña, eso me tenía que conformar por eso porque no se pasaba, no Le era, gustaba, no era, ¿no? sí, a mí me gustaba, Claro. sí. no era común que se escuchara eso. mm. De manera que, como yo no podía escuchar eso, y me gustaba tanto, me fabricó una para mí. Ah. Una música para poder tocarla yo, Ujú. como para mí, Está. como para dentro de casa, ¿no es cierto? Y esto fue este lloro. Así aparece mi primera composición, porque yo, lo mismo me pasó con el tango, yo en esa época no pensaba en la composición, para mí la meta era el piano y nada más. Mm, ¿No es cierto? La meta era el piano. Entonces, estas composiciones, como los primeros tangos, yo los hice porque también había tocado, por ejemplo, los grandes tangos de De Caro, de Lauren, de Arolas y demás, y quería tocar algo más. Entonces, me hacía yo un tango para mí, pero sin pretensiones de decir, bueno, ahora voy a dedicarme a la composición, sino como para uso personal. mm, sí, sí, sí. Ahora, concretamente, esto cuando usted dice es mi primera composición. Mm. La primera composición musical suya. Sí, sí, la primera. Antes que cualquier otro Antes que tango y cualquier demás. otra cosa, antes que Ujú. cualquier otra cosa. Y esto está grabado en piano por usted. Sí, Ujú. y con un acompañamiento rítmico. Esto lo grabó en el año 43. Sí, por allá. Sí. Ujú. Vamos Sí. a escucharlo ahora. ¿Cómo no? Yo les quiero anunciar a los oyentes Sí. que después tenemos una grabación, interpreta un tema del maestro Salgán, interpretado por la orquesta dirigida por Johnny Mandel, el gran director, gran arreglista, que escuchamos hace poco cuando yo les presenté a la cantante Shirley Horn. Johnny Mandel era el director de orquesta. Bueno, y otro tema que está arreglado además e interpretado por la orquesta de Billy May, aquel gordo famoso que era un gran instrumentista, porque era un trompetista, pero un gran arreglista también. Pero por ahora vamos a esto, la primera composición de Horacio Salgán, Lloro en Fa sostenido.
ahí está otra vez este fantástico fenómeno de percibir los secretos de los ritmos, ¿no? ¿Quién podría decir, si yo no les cuento, que esto es una grabación, una composición además del maestro Horacio Salgán? Esto no está grabado por alguien que naturalmente toca estos ritmos habitualmente, ¿no? ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, algo que comentábamos recién es muy interesante, porque yo le contaba al maestro Salgán, lo quiero compartir con ustedes, que cuando, bueno, tengo oportunidad de hablar con algunos músicos notables también, como Manolo Juárez, el Negro Lagos, que bueno, tendrán su audición también mañana aquí, bueno, van a considerar que Salgán es el top, digamos, ¿no? Como Salgán nadie toca. Y usted me recordaba que una cosa que es cierto y que no es casual, sus más grandes admiradores, curiosamente, son músicos, ¿no es cierto? Fíjese que no es fácil que los colegas, ¿no es cierto?, Claro. que lo apoyen. Bueno, yo tengo el más profundo agradecimiento por los músicos, por mis colegas, porque... Y los músicos tienen el más enorme agradecimiento por su existencia. Pero fíjese, porque me han apoyado tanto desde el principio hasta ahora, y no solamente acá en el país, sino cuando he estado en otros países, los músicos también, en el caso de estando en Washington, en Nueva York, una cosa así, ¿no es cierto? He encontrado un apoyo realmente que me ha sorprendido y me ha dado un gran confort espiritual, ¿no es cierto? Maestro, ¿cree usted que en cuanto a la música, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a su talento, su creatividad, se ha dado realmente los gustos que usted quería? ¿Hubiese deseado a lo mejor disponer de, ¿cómo le podría decir?, de otros ámbitos vinculados a la economía o lo que fuere, como los países del llamado primer mundo? ¿Le ha dolido esto? Cuando dejó la orquesta, por ejemplo, nosotros, le digo, los que lo admirábamos, nos quedamos con mucha bronca. Porque era una maravilla eso. Es cierto, cuando usted comentaba cómo sostener una orquesta así, por ahí, por cuestiones de plata, después viene un cambio en un músico, viene otro cambio, no se puede tocar lo mismo. Está bien, tenía usted razón, pero era una cosa que no le podíamos perdonar, ¿no? Digo, digo con todo el cariño y respeto, ¿no? Pero, ¿sintió pena por esto o lo entendió como, bueno, etapas? No, yo realmente hubiera querido seguir con la orquesta, pero no había posibilidad práctica de hacerlo. Y además es un fenómeno mundial, porque aquellas grandes bandas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? El que más perduró fue Count Basie, y acá, por ejemplo, Pugliese. Claro, sí, ¿no? Pero ya en general, fuera de esas que podemos considerar casi excepciones, fuera de esas, en Estados Unidos, en los locales hay un pianista o un dúo, un trío y nada más. Me refiero a Estados Unidos por el hecho de que siendo un país de un potencial económico tan grande, ¿no es cierto?, se supone que allí habría la posibilidad. Sin embargo, en la práctica no pasa, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, pero yo no la pude sostener mi orquesta. Pero yo he ido cumpliendo etapas distintas que me han dado para mí todas las satisfacciones, ¿no es cierto? Sin dejar de tener pena por dejar lo anterior, en este caso concreto la orquesta. Claro. ¿No? Fíjese que en un momento dado, después de la orquesta, empecé a tocar con Ubaldo de Lío, ¿no es cierto? Otro gran músico también. Esto hace 38 años que estamos tocando juntos. Sobre este dúo, ¿no es cierto?, que me dio grandes satisfacciones, sobre este dúo se forma el Quinteto Real, ¿no es cierto?, con estos grandes maestros que eran Enrique Mario Franchini, Pedro Laurens, y que en un momento dado tuvo al principio Rafael Ferro, de contrabajista, luego fue Omar Murta y luego también Quicho Díaz intervinieron en esto. También me dio inmensas satisfacciones. ¿De esa maravilla quedó documentación grabada? Sí, quedó mucho grabado. Y todos estos arreglos que yo hice para los diversos conjuntos, la orquesta, el dúo, el Quinteto Real, todo eso también fueron manifestaciones personales que me dieron una gran satisfacción. Creaciones totalmente distintas. Una gran satisfacción. Maestro, le quiero pedir un favor. Un ratito más nos puede dedicar. Pero por favor, puede con ser. mucho gusto, sí. Yo le quiero compartir con los oyentes, por supuesto, qué pasó con el maestro Salgán y Johnny Mandel, qué pasó con el maestro Salgán y Billy May,
y además conocer algo de el maestro y el ambiente musical argentino, ¿sí? Pero vamos a la información de las 22:30. ¿Cómo se produce esta reunión con Johnny Mandel o con su música o con él? ¿Cómo ocurre esto? En ocasión del Mundial del 78, viene al país Johnny Mandel, entre otras cosas el autor de esa pieza tan hermosa que se llama La sombra de tu sonrisa. ¿No es cierto? Maravilla. En ese momento recibió él acá un telegrama donde le comunicaban que se había concretado, ya se había grabado la grabación número 1000 de esa obra. En ese momento, acá estando él en Buenos Aires. Bueno, entonces viene este maestro, es el maestro Nelson Ridley, en fin, Don Costa y Billy May. Cuando esta gente quiere tocar alguna música nacional argentina, y entonces, o de autores argentinos, y entonces se le envían, estando ellos en Estados Unidos, se le envían música, una buena cantidad de música de una buena cantidad de autores, de diversos autores. Y entre ellos, estos maestros eligieron varias obras, algunas de Fresedo, algunas de diversos autores, y también eligieron esas dos obras mías, Johnny Mandel, Lloro en Fa sostenido, y Billy May, el tango La llamo silbando, que lo hace el ritmo que ellos acostumbraban a manejar, ¿cierto? ¿Le parece que lo escuchemos? Porque yo no creo que mucha gente esté enterada auditivamente de estas maravillas, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Vamos entonces por Johnny Mandel, Lloro en Fa sostenido. Aquí lo tiene. Bien, vamos a dejar andar la cassette. Era Johnny Mandel, tal como grabó el Lloro en Fa sostenido.
la parte de bandoneón, me decía el maestro Salgán, que le había hecho en aquel entonces el joven Néstor Marconi, que era una maravilla ya. Y ahora vamos a escuchar por Billy May, arreglado por Billy May, La llamo silbando, un gran tango de Horacio Salgán. Bueno, vale comentar que esto está grabado aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires. Esta es una toma Sí. no profesional, tomada en un teatro. Claro. Se pierden tanto detalles Claro. tal vez de lo que podía ser una grabación en Claro. un estudio. Pero acá con Billy May se encontró con un hermano en la gracia, ¿no es cierto? Gran combinador de maneras Sí, gran rítmicas, de maestro, estos ritmar grandes timbre, maestros, ¿no es estos cierto? 4 maestros que vinieron. Y además Usted mencionó nada menos que Nelson Riddle, Sí. Don Costa, Mm. a los que conocemos muchísimo, Sí. sobre todo incluso acompañándolo al famoso Frank Sinatra, Claro. donde ¿Cómo los no? arreglos son Claro. monumentos. Billy May y Johnny Mandel. Ay, sí. Pero usted me decía que todos estos arreglos Sí. fueron tocados por músicos Por músicos argentinos, esto que argentinos, escuchamos. sí. ¿Sí? Yo creo es conveniente destacar y dejar en claro, ¿no es cierto?, que a mí me gustaría dar el nombre de todos, ¿no? Porque Ujú. realmente todos contribuyeron. Estuvo Murta en el contrabajo, estuvo Marito Cosentino, estuvo Granata, Ujú. Correale, estuvo Dante Micarelli en el piano, y todos los restantes cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero todos músicos de primera categoría, que tocaron esta música como si fuera la música de ellos, ¿no? Qué lindo, querido maestro.
fue un momento de gran emoción, ¿no? Muy emotivo, muy emotivo, inesperado también, ¿no es cierto? Inesperado realmente. Claro, porque yo no suponía que iban a elegir estas obras mías para tocarlas. ¿No es cierto? Bueno, es que los dos, ¿no? El lloro, por su inocencia y su gracia, pero yo no silbando, es un tema fantástico, claro. ¿no? Qué bien arreglado que está. Fantástico. Querido maestro, a mí me gustaría, en primer lugar, por supuesto, o en último lugar, vamos a ver dónde gente que de pronto lo empiece a descubrir a esta altura, dónde lo puedan escuchar para saber el por qué uno dice que la maravilla Salgán. Pero me gustaría que me contara antes, en 2 palabras, cómo fue su vinculación, por ejemplo, con grandes creadores. Yo estaba pensando en la pausa anterior en otro fenómeno de la composición, como instrumentista también, como fue Aníbal Troilo, pero que se animó mucho menos a salir de la cosa bailable, por más que tenía grandes arreglistas, Piazzolla y otros, pero él estaba más fijado, ¿no? Nunca conversaron con él, porque Troilo podía tocar cualquier cosa. Exactamente. Una maravilla. Era un gran compositor. Aparte, era un gran compositor, ¿no? ¿Hablaron con él alguna vez? Hemos charlado, sobre música, sobre tango y demás. Fíjese que usted yo tengo un altísimo aprecio el tango responso. Me parece que es uno de los tangos más avanzados que se ha escrito. ¿No? De Troilo. De Troilo, sí. Digo tango más avanzado porque una cosa es escribir... Si usted me permite, también arreglo de los más avanzados que se conocen son el suyo sobre el responso. ¿Me equivoco? No sé, posiblemente. Lo cierto de que no es nada fácil escribir algo distinto y mantenerse dentro de un género determinado, sin salir de ese género. Bueno, Aníbal Troilo escribía tango siempre. Esto del responso es un tango avanzadísimo, es un tango de una gran originalidad, de una gran, ¿cómo podríamos decirle?, representatividad, de sentimiento hacia aquel amigo que ya no estaba, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un tango. Sí. Esto no es nada fácil, porque se han hecho muchas experiencias alrededor del tango, ¿no es cierto? Pero esto, Aníbal Troilo escribía tangos, es una gran condición. Ahora, yo me imagino cuando lo escucho hablar de responso y su admiración por esa composición, el por qué, evidentemente, claro, le dio tanto campo como para hacer una maravilla. ¿Quién tocaba el bandoneón en responso en su grabación? Bueno, en ese momento tocó Bafa. Tocó Bafa. También estaban los violinistas que quiero recordar. ¿Cómo se llamaba? Que tanto ha contribuido a mi orquesta, que era Felice, del Mónaco, Pedrito del Rex, Coronel, Bodas, después en los bandoneones, estaba Álvarez, estaba, como decíamos, Bafa, estaba Díaz, estuvieron muchos, ¿no es cierto? Estuvo Federico en un momento dado, estuvo De Filippo, otro gran maestro, estuvo tocando el clarón Ismael Paz, que era un gran músico y una gran persona también, músico del Colón. ¿Quién era contrabajista en esa orquesta? Contrabajista era el muchacho que se llamaba Alegre, Ángel Alegre, gran contrabajista. Toda esa gente ha contribuido enormemente a aquellas grabaciones que fueron de mi orquesta de esos años, de los años 50, ¿no es cierto? Llegaron a compenetrarse bien de lo que yo quería decir, de las ideas mías y demás. Ahora, con Astor, ¿llegó a tener contacto, charlaron? Muy poco, porque él se había criado en Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Cuando viene acá, él se incorpora a la orquesta de Aníbal Troilo, no sé si había hecho algo antes, y me contaba, él contó en una reunión que estuvimos en la sociedad se llama ADI, ¿no? La Sociedad de Intérpretes, Asociación de Intérpretes Argentinos. Él contaba que tocando con la orquesta de Aníbal Troilo,
siempre venía a escuchar, en los intervalos venía a escuchar mi orquesta que yo tocaba en el Tango Bar. Él lo admiraba mucho también, sí. Él venía a escuchar mi orquesta. Pero yo yo no lo conocía, él, ¿no es cierto? Después nos conocimos, pero él estuvo mucho viajando y demás, Sí, no tuvimos mucho contacto. Era una personalidad distinta a la suya, pero qué fantástico hubiera sido que hubiera habido algún productor o empresario que de pronto dijera, vamos a poner a Salgán piano, Piazzolla bandoneón, a grabar horas, no sé. Hubiera sido lindo, sí. Qué maravilla, ¿no es cierto? Claro, sí. Yo le quería contar que de acuerdo a lo que usted me decía, donde se puede escuchar, ¿no? Yo en este momento estamos haciendo algunas presentaciones ahí en el hall del Teatro San Martín. ¿No es cierto? ¿Con qué fechas? Bueno, ya hicimos la fecha siguiente, todavía no me la dieron. La siguiente, lo hemos actuado el día 11 y 12. Hemos hecho la presentación de un dúo de piano que tenemos con mi señora, Sara Orsini, con la colaboración de Ubaldo de Lío, y donde se han incorporado 9 piezas en primera audición. Composiciones nuevas. Composiciones nuevas, sí. Estas piezas, las composiciones son de diversos géneros, porque también hay un aire de chacarera, hay un tango, hay un vals jazz también, hay otro vals, después hay un paso doble, ¿no es cierto? Hay una milonga, en fin, son todas composiciones que se han incorporado hace poquito, ¿no es cierto? De manera que yo tengo la suerte de seguir componiendo, de seguir instrumentando, de seguir arreglando, ¿no es cierto? Y esto me da una gran satisfacción. Maestro, ¿siente que generaciones nuevas van continuando parte de la tradición del tango en el buen sentido de la música tanguera? Bueno, yo nunca doy una opinión sobre las novedades o gente que hace cosas nuevas dentro de un género determinado. Porque usted que conoce bien todo el desarrollo de todos estos eventos musicales, recordará que cuántos grandes compositores cuando estrenaron sus obras menos lindo le dijeron de todo, ¿no es cierto? Bueno, y el tiempo ha demostrado que realmente las cosas eran completamente distintas.